Muy bien, introducíamos el siguiente tema antes de escuchar algo de música caribeña. Orillas era, si no me equivoco. Decíamos, alto al fuego en Gaza, que nuevamente Israel incumple. Recordemos que se había realizado un acuerdo de alto al fuego que en primer lugar tenía como objetivo el intercambio de rehenes. En segundo lugar iba a tener una segunda etapa donde iba a haber nuevamente intercambio de rehenes, y paulatinamente el Estado de Israel o el ejército israelí se iba a retirar de la Franja de Gaza hasta tanto terminara de retirarse de todos los lugares de la Franja de Gaza y se reactivaría la vida social, se permitiría que ingresen camiones de ayuda humanitaria de la ONU y de distintas organizaciones para tratar de contener una situación de hambruna y de castigo permanente de los más de 2 millones de personas que viven en esa región de Palestina. El martes de esta semana, el martes 18, el Estado de Israel dice no vamos a seguir sosteniendo el acuerdo de paz. Esto bajo el argumento de que Hamás se estaba negando sistemáticamente a continuar con la entrega de rehenes, cosa que Hamás lo que viene planteando es que eso se da como consecuencia de violaciones previas de este alto al fuego de parte de el ente sionista. No, y aparte bajo la amenaza, tweets de Donald Trump, declaraciones de Netanyahu, donde cada vez que se intentan justificar, en realidad lo único que hacen es admitir los delitos que cometen, diciendo, bueno, liberan a todos los rehenes o se viene el infierno. Eso, por ejemplo, publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Israel ni siquiera finge que jamás violó el acuerdo de cese al fuego firmado en enero. Dice que la decisión se tomó porque jamás rechazó de manera incesante ni siquiera seguir con el acuerdo vigente, sino un nuevo acuerdo que fue significativamente alterado. Esto en relación, por supuesto, a la correlación de fuerzas, a la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Es un acuerdo que fue presentado por Donald Trump, pero que esto es un acuerdo que no deja de estar tapado por las amenazas incesantes del Estado o del ente sionista de Israel y ahora de la administración de los Estados Unidos. Y después hay otra cuestión que me parece interesante también, que es ahí donde uno entiende que cambia el panorama, porque de hecho el otro que habló, está muy claro, por lo menos para nosotros, y lo hemos conversado acá en más de una oportunidad, que Israel no está actuando realmente contra Hamás, sino contra toda la población de la Franja de Gaza. El plan es eliminar a todos los palestinos gazatíes. Es un plan que ha sido abiertamente confesado por Donald Trump. Lo decíamos recién, que en algún momento llegó a publicar en sus redes sociales un video musical bastante perturbador generado con inteligencia artificial sobre el futuro de Gaza tras la limpieza étnica que respalda a Estados Unidos. Israel lo único que está haciendo es que el enclave sea lo más peligroso e inhabitable posible para que todo el que vive allí sea forzado a irse o a morir si quiere quedarse. Y todo eso parece estar planeado de antemano porque hay una realidad muy concreta, y que es que tan pronto como se anunció el acuerdo de alto al fuego en enero, un montón de expertos, de analistas, incluso alineados con Netanyahu, en los medios israelíes, ya estaban planteando o diciendo que sabían a ciencia cierta que el primer ministro de Israel no iba a permitir que se llevara adelante la segunda parte del acuerdo. Hace meses que UNICEF, después podemos tener un montón de críticas para con todos estos organismos, fundaciones que generalmente son financiadas por los Estados Unidos, pero hace meses que UNICEF viene calificando que la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza es una guerra contra los niños, y este martes el capítulo palestino de Defensa de los Niños Internacional, con sede en Cisjordania, también ocupada, también bombardeada desde comienzos de este año, denunció que en la madrugada del martes murieron 174 niños con los bombardeos israelíes. Esto es el día más sangriento para los menores de edad en la Franja de Gaza. Es un número completamente alarmante, estamos hablando de una cifra de más de 400 muertos, con
el agravante de que, por supuesto, hay varios desaparecidos, personas seguramente entre los escombros y las ruinas que dejan estos bombardeos, pero de esos más de 400, 174 personas son niños. Es una cifra que coincide además con los relatos de varios médicos en Gaza que en las últimas horas relataron, que la mayoría de las víctimas de este nuevo bombardeo fueron mujeres y niños. Y pese a la denuncia de los médicos en la Franja de Gaza, los cuestionamientos de algunos gobernantes que están pidiendo por favor que se deje ingresar ayuda humanitaria, Netanyahu dice: esto es recién el comienzo, sin ningún tipo de escrúpulos, y además, marcó el nuevo tono con el que Tel Aviv va a negociar de ahora en más. Dice que las negociaciones a partir de ahora van a ser, o solo se van a hacer, bajo fuego. Una cosa difícil de creer que vaya a suceder. Lo cierto es que en el primero de los días de agresiones militares, de esta nueva embestida militar de parte del Estado de Israel contra la población de Gaza, solamente el primer día murieron 400 personas. Ya en el acumulado, según medios internacionales, estamos hablando más de 600 personas que han muerto, en su mayoría niños y mujeres. Y esto se suma a las casi 50.000 vidas que se perdieron desde octubre de 2023 para acá. Una inmensa cantidad de personas masacradas, lo cual obviamente reafirma o es una de las bases para sostener que lo que está habiendo, tal como decía Mir recién, es una limpieza étnica más que el enfrentamiento meramente a la organización Hamas en territorio de la Franja de Gaza. Y esto, un detalle no menor, que algunos medios, o que muchos medios en Occidente también están retratando, se da en el marco de nuevas protestas dentro de Israel contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante toda esta semana hubo varias movilizaciones, masivas movilizaciones, pidiendo la dimisión de Benjamín Netanyahu, un Netanyahu que históricamente ha utilizado la guerra como medio de distracción para correr de eje lo que está sucediendo a puertas adentro del país. Y en ese marco, agrego este dato nada más, en ese marco Yair Golan, líder de un sector, si queremos ponerle, de izquierda dentro de Israel, o de lo que en Occidente se llama como izquierda, progresista, como le queramos poner, fue detenido en esas movilizaciones contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sí, un Golán que está denunciando, que Netanyahu está usando a los rehenes israelíes solamente porque tiene miedo en relación a todas las protestas que se vienen ya desarrollando desde el año pasado, israelíes movilizándose en contra de las políticas de gobierno, más allá o incluso dejando de lado lo que sucede en la Franja de Gaza, pero después hay una cuestión muy concreta, que por ejemplo el ministro de Defensa Israel Katz se explayó sobre esta amenaza de Netanyahu, y lo que plantea, que me parece es concreto y que tiene que ver con la asunción de Trump o del hecho que ahora Trump esté frente al gobierno de los Estados Unidos, pero dice: jamás debe entender que las guerras de juego cambiaron. Eso dijo Katz cuando visitaba una base de la Fuerza Aérea, y agregó que si el movimiento palestino jamás no libera de inmediato a todos los rehenes que aún tiene bajo su control, las puertas del infierno se abrirán y se enfrentarán a todo el poder de las fuerzas armadas israelíes, por aire, mar y tierra. Eso dijo Israel Katz. Y después, en relación a las protestas, me parece que hay una cuestión muy concreta a entender, y que es que la relación de fuerzas actual, o la correlación de fuerzas actual, hace imposible pensar que los palestinos sean los que pateen la cancha y abran camino para empezar o tratar de buscar una verdadera solución pacífica y negociada a este conflicto. Hay una realidad, y que es que los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, se encuentran bajo ataque israelí, y más de medio siglo de ocupación de alguna manera les enseñó que la vía armada los aísla internacionalmente y endurece las represalias o la posición de Israel.
Y la vía pacífica o política les gana simpatía, pero nunca esa simpatía es suficiente para que alguien le ponga los límites al ente sionista. Es una simpatía que es insuficiente en el mundo, que no logra moderar en absoluto el avance israelí sobre los territorios ocupados, y la población palestina lo sigue sufriendo, la población palestina se sigue muriendo. Entonces me parece que de pronto es la sociedad israelí la que de alguna manera puede poner un alto a toda esta situación. Yo hoy me cuesta, imaginar también otra salida al conflicto que no sea la del aislamiento completo, del ente sionista, por un lado, pero creo que eso no es posible tampoco si la sociedad israelí no condena al gobierno de Benjamín Netanyahu. Cosa que es difícil que suceda, no solamente por lo interno de Israel, sino por el gran lobby que tiene a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos. No es para nadie desconocido que muchas personas vinculadas a grandes medios de comunicación, a la industria militar, a los megabancos o a los bancos, son personas que tienen aprecio, vinculación y que hacen lobby por Israel, básicamente. Entre ellos, por ejemplo, Larry Fink, CEO de BlackRock, que es una de las corporaciones más grandes, uno de los gigabancos, porque es un banco que le presta a bancos o que es dueño de bancos, o es una entidad financiera que le presta a bancos o que es dueña o accionista de bancos, de empresas farmacéuticas, de empresas de armamento, de medios de comunicación, de deudas externas de países como el nuestro. Muchos de estos actores terminan siendo lobistas de la política israelí o la política para con Israel, y muchos de ellos viven en los Estados Unidos o están relacionados a su trabajo dentro de los Estados Unidos. Por eso también tiene una gran influencia sobre lo que hace el gobierno norteamericano dentro de Estados Unidos y fuera, o sea, en el vínculo con Israel. Y en esto me parece un detalle no menor a discutir. La política de la protesta pacífica a los palestinos los está llevando a cada vez tener menos territorio y que los asesinen de manera criminal. Y la disposición a la lucha armada los está poniendo en un lugar incómodo, porque intuyo que a nadie le gusta andar a los tiros por ahí matando gente, o a casi nadie a nivel mundial le interesa hacer eso. Sin embargo, el 23 de octubre, el 1 de octubre del año 23, el 7 de octubre, una de las cosas que hizo fue poner de relieve nuevamente a Palestina en la palestra. De hecho, varios analistas han planteado que ese era el objetivo, no era hacer una operación militar, bla, 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 sino era poner nuevamente la discusión de Palestina sobre la palestra. El problema es que la embestida posterior y eso está siendo tan brutal que genera indignación, pero los gobiernos... Sí, incluso, no sé. Este ataque del día martes estuvo relacionado con todo un lobby generado en medios de comunicación, en la comunidad internacional, sobre el asesinato de 2 niños israelíes a manos de sus captores, sin mostrar ni una sola prueba de que eso sucedió. Incluso cuando Hamás ofreció los cuerpos de estos 2 niños, diciendo que habían sido asesinados por Israel después de un bombardeo en la Franja de Gaza. Hicieron todo un lobby, una tramoya en medios de comunicación para justificar de alguna manera el bombardeo del día martes. Y iba a decir algo más que ahora se me acaba de ir, pero ya capaz que se me viene en cualquier momento. Como decimos, un escenario complicado, un escenario difícil. La solución de 2 estados es la que han planteado, por lo menos en el último tiempo, algunos. Hay analistas que plantean que hoy por hoy, como están dadas las condiciones, es difícil pensar que una solución de 2 estados termine siendo una solución posible, dada la complejidad y nuevamente volvemos a lo que decíamos al principio, los rencores, los odios entre sectores de esos 2 pueblos, la desconfianza
permanente que existe entre palestinos e israelíes. Es una situación muy compleja y que seguramente va a requerir de terceros actores que sean parte de esa discusión para ver cuál es la solución. Hay otros que están planteando, por ejemplo, la creación de un único Estado con gobierno compartido donde estén, digamos, en conjunto, digamos, que también es una solución difícil de que se dé. Sí, yo me acordé de lo que iba a decir, que tenía que ver con lo que vos decías en relación al lobby que tiene Israel, incluso en los Estados Unidos. Pero bueno, veníamos de una administración de Biden que sin dejar de acompañar a Israel, digo, por lo menos diplomáticamente, desde el blindaje diplomático de Tel Aviv hasta el envío de armas, de plata, etcétera, etcétera, ponía algún reparo o trataba de buscar un equilibrio entre, bueno, yo te mando esta ayudita económica, pero deja entrar a la ayuda humanitaria, fíjate qué tipo de torturas haces, no seas tan torturador. Y algunas cuestiones de esas características que planteaba la administración de Joe Biden, que ahora no existe. Digo, a Trump ese equilibrio no le importa, no lo busca, no parece quererlo tampoco, y ahí es donde creo que Israel se agarra y dice, bueno, sepan que los términos y condiciones cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora mi jefe, o sea, Estados Unidos, me dice que haga lo que se me cante el culo, me da rienda suelta, no tengo ningún reparo. Sí, yo no sé si será tan así, particularmente. Sí creo que es parte de esto que decíamos al principio del complejo engranaje o complejo enriedo en el que quedó la administración actual respecto de todo lo anterior. Seguro. Que, ¿a qué me refiero con esto y por qué lo pongo en duda? Hace algunos días nada más, Donald Trump desclasificó archivos respecto al asesinato de John F. Kennedy. Y una de las cosas que se ve en esos documentos es que el Mossad fue parte del asesinato de John F. Kennedy junto con la CIA. Y hay indicios o hay datos en esos documentos desclasificados que sostienen que tanto rusos y no me acuerdo quiénes más eran los que estaban alertando al gobierno norteamericano de que eso iba a pasar. Me parece que en este contexto, desclasificar semejante información, exponiendo a que los servicios de inteligencia israelíes fueron parte del asesinato de un presidente norteamericano, está hablando de una suerte de decir, bueno, por ahora podés hacer lo que querés, pero va generando o se van generando ciertas condiciones para empezar a condicionar al gobierno de Netanyahu. Es una hipótesis, no quiere decir que sea cierto que está sucediendo esto, es una suerte de hipótesis respecto de por qué para poder controlar el conflicto en Medio Oriente, sí o sí hay que controlar a Israel, y esto sin perder de vista que Israel para Estados Unidos, esté la administración que esté, es un activo fundamental en el desarrollo de cómo sucede la vida política, económica y demás en esa región del mundo, que es un lugar vital, clave, sobre todo como veíamos con el estrecho de Bab ¿Pero vos crees el-Manda. que hoy no lo controla? ¿Que no lo controla quién? ¿Que Estados Unidos no controla a Israel hoy? No sé. Es más, me arriesgaría a decir, no sé qué cosas tiene Israel bajo la manga para presionar al gobierno de Estados Unidos para que no pueda hacer nada. Me arriesgaría a tirar un elemento de esa naturaleza. Digo, por la presión que tiene y por el peso que tiene entidades como BlackRock en gobiernos como el norteamericano, que está casi fundido. No es menor. Por eso digo, una cosa es lo que vemos en la superficie y el dejar hacer de Donald Trump puede tener que ver con eso, con las presiones que tiene de adentro del gobierno, de los sectores opositores dentro de Estados Unidos y demás, mientras va buscando la forma de ver cómo hacer para exponer a Israel para poder decir, bueno, listo, hasta acá. Y ahí sí empezar a controlar. No lo sé, es una hipótesis, es una posibilidad. Un poco rebuscada, a mi entender, pero bueno. Bueno, pero es parte de lo complejo que es entender a veces cómo funcionan los gobiernos y hasta dónde permiten o no, o hasta dónde pueden permitir o no
a un gobierno, a un tercer gobierno, hacer o no hacer. Y para cerrar este extenso bloque que le hemos dedicado a hablar del conflicto palestino-israelí y el genocidio que nuevamente tiene una embestida contra el pueblo palestino, vamos a escuchar a Residente, que hizo una muy linda canción junto con Amal Karkous, una intérprete palestina. Bajo los escombros se llama. Hace algunos meses salía a la luz pública esta canción en homenaje a las víctimas del genocidio en Palestina.